Hola amigos, hoy en un nuevo tema, aquí en Moscas en la Sopa, vamos a hablar sobre la creación. Creo que todos sabemos cómo científicamente se hizo todo, pero no creo que todos sepamos sobre las leyendas en diferentes culturas, diferentes países. Y entonces hoy va a ser un buen día para hablar sobre cómo se creó todo de diferentes culturas. ¿Así? Bienvenidos a Moscas en la Sopa, porque las preguntas incómodas no siempre son bienvenidas. Si te gustan las charlas casuales, las críticas duras y un poco de humor ácido, este lugar es para ti. Nuevo episodio cada semana. Trae café, suscríbete o no, ya sabes dónde encontrarnos. Entonces vamos a empezar con la mitología japonesa, ¿no? Aquí en la mitología japonesa lo que te describe es que el origen del universo los puedes encontrar en los registros como el Kojiki, que son registros de los hechos antiguos, o el Nihon Shoki. No sé si lo estoy pronunciando bien porque pues no hablo japonés, ¿verdad? Que se llama Crónicas de Japón o significa, ¿no? Crónicas de Japón. Aquí ¿Es como un libro? son como registros, son como Pero libros. es de todo, o sea, como que... Supuestamente en la cultura japonesa, sí. Órale. Aquí no te describe una creación única o repentina, sino un proceso evolutivo y generacional. A diferencia de estas tradiciones donde un dios supremo crea todo desde la nada, aquí no te lo ponen así, sino que en la mitología japonesa, narra cómo el orden surgió del caos primigenio. Primigenio. Ok, a ver, crea todo desde la nada. ¿Sí dije eso? Sí. ¿Sí? Ok, la mitología japonesa narra cómo el orden surgió del caos primigenio, dando lugar a las islas, los fenómenos naturales y las deidades que habitarán aquí en el mundo, supuestamente. ¿Cómo es el surgimiento de los dioses? En el principio no existía el cielo ni la tierra, todo era una masa informe, similar a como a un aceite flotante, ¿no? Supongámoslo, o como una nube, ¿no? O sea, sin forma ni nada, como una nebulosa. ¿Has visto las gotas de agua en el espacio? Bueno, no has ido al espacio, pero has visto las grabaciones, ¿no? ¿Has visto las nebulosas? Así, Ándale. así como las nebulosas. Ah, Sin nada, o sea, sin forma, sin nada, o sea, no era nada. Bueno, ya tenemos en cuenta de que pues no son nada, ¿no? Entonces, desde ese caos se vuelven, a ver, ¿cómo? Y las deidades, y de lugar, fenómenos naturales. ¿En dónde me quedé, Dani? A ver, no. La masa sin forma. Nebulosas sin forma en la estructura de ese caos, las partes más ligeras y procedieron para formar el Takamagahara. Takamagahara. Ok, es que está bien raro. Ok, bueno. Entonces, nebulosas. Desde ese caos, que es todo lo que pues, no es nada, se forman partes ligeras y púrpuras, ascendientes para formar el Takamagahara. Ok, el Takamagahara, que significa planicie celestial. Mientras que las partes más pesadas y turbias descendieron y se descondensaron lentamente para formar la Tierra. No sé qué dije. Lo estoy leyendo así como, estoy pensando otra cosa. ¿Qué piensas? No sé, estás aquí? es que estoy diciendo Takamagahara, eso no está sonando chido. Ok, la mitología japonesa, el principio no existía. El cielo ni la tierra, nada. O sea, todo era una nebulosa. Digamos como similar al aceite flotante, ¿no? Sí, una masa sin forma. Sí, nada nada, más. ni estructura, nada. De ese caos nace Takamagahara, que se llama o traducido sería planicie celestial. ¿Planicie?
Ajá, planicie celestial. Ajá. Cuando eso pasa, sobre esas partes pesadas y turbias desciende lo que es considerado lentamente para formar la Tierra. O sea, de todas esas partes que caen, se forma la Tierra. En ese momento inicial surge lo que es las deidades, que son conocidas como kami. Entre las más importantes estaban el Amenominakanushi, es Amenominakanushi y Takamimusubi y Kamimusubi. Es mi máximo Están japonés. perros, es mi máximo japonés lo que da. Ellos son los que gobernaban el cielo, pero permanecían en gran parte ocultos. A partir de ellos crean a estas deidades que son Izanagi e Izanami. Que son las que salen en Naruto, dices, ¿no? Ah, sí, Naruto. Naruto nos dio Entendí la muchas maneras de aprender todo sobre esas deidades. Y van a ver después por qué. Los dioses celestiales, los dioses le encargan a Izanami e Izanagi solidificar lo que es la tierra y dar forma a la tierra. Hasta ese entonces era como una isla gelatinosa, ¿no? O sea, no tenía ninguna forma. Ajá. A ellos les dan como una lanza hecha por jade. Los dioses lo que hacen es pararse frente a un puente flotante del cielo y de ahí agitaron las aguas. Pues agitan las aguas y alzan la lanza y de esas gotas que le caen a su punta forman la primera isla que se llama Onogoroshima. Esa fue la primera isla que crean las deidades. O sea, literal, agarran como si... Digamos, tal o sea, cual como brujas, si fuera, así, ¿no? O sea, dándole vuelta. no tal cual brujas, porque ellos, la imagen es como que de hay un así puente, como pero dando sí, vuelta, o sea, haciendo chocolate. Ajá, sí, bueno, al agitar las aguas, ¿no? Digamos. Ajá. Pero a ver, le cae agua a la lanza y en la lanza Y se de hacen esas las... gotas que caen a la lanza, o sea, ellos crean, que como olas, digamos, ¿no? O sea, Ajá. Sí, revuelven, no sé, me ¿no? imagino que Revuelven la salpica marea, o algo. digámoslo así, ¿no? Entonces, al momento de que lo hacen, salen gotas flotando y le caen a la lanza. De ahí, a partir de esa lanza, se crea lo que es una isla. Ajá, sí, se crea una isla que es la primera en llamarse Onogoro-shima. Bueno, o es la primera isla que le dan nombre así, ¿no? Ajá. Al descender Izanami e Izanagi a esa isla, ellos contraen matrimonio, que pues es un ritual celestial, ¿no? Para ellos. Ellos contraen matrimonio y todo. Al corregir un error, digamos, que tuvieron en un saludo inicial, procrean una serie de islas llamadas o archipiélagos japoneses, ¿no? O sea, o conformarían archipiélagos japoneses. Ajá. Esas islas, una vez que ya se crearon esas tierras, la pareja divina empieza a engendrar dioses, ¿no? Tienen hijos. Izanami es la mujer, ¿verdad? Quedamos. Ajá, Izanami es la mujer. Ajá. Una vez que queda embarazada Izanami, del dios fuego, que se llama Kagutsushi, ella sufre quemaduras graves que terminan quitándole la vida, ¿no? O sea, le causaron la muerte. Izanagi, al no aceptar que Izanami muriera, furioso mató a Kagutsushi. Y luego, consumido por el dolor, decidió viajar al Yomi no Kuni, que es el país de la oscuridad.
El Que rey, es- ajá, ese Viene es... siendo como el inframundo, ¿no? Aquí Ajá, el en... reino de los muertos para ellos, para Ajá. traerla de vuelta, ¿no? Porque él quiere salvarla. Ujú. Al llegar al Yomi, Izanagi encontró a Izanami en la oscuridad. Ella le dijo que no la viera como era, ¿no? O sea, le advirtió que no la mirara. Pero Izanagi no hizo caso, porque pues obviamente Hombre. le dio hombre, claro, o sea, nunca hacen Le caso valió a las madre. mujeres, ¿no? Ajá. O sea, ok, él no le hizo caso y ella ya había consumido del fuego, del inframundo, entonces su cuerpo había cambiado, pero impulsado por la curiosidad y la desesperación, estaba... ¿Qué? Ah, desesperación. Ah, sí. Izanagi encendió una antorcha y vio el horror, ¿no? O sea, vio Vio a su cuerpo, Izanami, ¿no? Como su cuerpo ya todo putrefacto, lleno de gusanos y dioses del trueno adheridos a ella. Pues horrorizado, Izanagi huye, se va. Izanami, que quedó humillada por haberla visto Izanagi, pues envía furiosa a demonios y diosas de la venganza para perseguirlo. Izanagi logró escapar y selló la entrada al Yomi con una enorme roca, separando para siempre el mundo de los muertos y de los vivos. Desde ese entonces, Izanami se convirtió en la gran diosa de la muerte, o sea, del inframundo. Izanami es la diosa de la muerte. Sí, Izanami es la mujer. Izanami es la que queda como diosa Ahí del eso inframundo. ya es hasta hoy. O sea, sí, ella es la diosa del inframundo. Ajá. Y Izanagi, al quedar asqueado y todo, decide purificarse. Fue bañar en- Así dijo, me voy a bañar con alcohol, cloro, todo lo que se ocupe de desinfectante, me voy a limpiar. Pues sí, para limpiarse de la contaminación de la impureza, Sí, pinche mamón. contraída por el mundo de los muertos, Izanagi se baña en lo que es en el río Tachibana. Es para la religión sintaoísta es como un acto de purificación. Ajá. Y de Izanagi, de ahí al momento de lavarse, pues le da origen a nuevas deidades. Del lado derecho del ojo de Izanami nació el Amaterasu, que es la diosa del sol y es antepasada de la familia imperial. De su ojo derecho nace el Tsukuyomi, que es el dios de la luna. Y de la nariz nace Susano, el dios del mar y las tormentas. Izanami, al ver que le dio origen a estas nuevas deidades, Izanami nombra a Amaterasu como gobernante del cielo. O sea, todos estos son dioses, ¿no? Todos ellos son dioses. ¿Y Izanagi y Izanami también eran dioses? Sí, ellos Pero fueron como que los primeros como creados. elementales, ¿o cómo dicen? ¿Primogenios o algo así? Sí. Primigenios. Ajá, y ya de ahí ya nacen las demás deidades. Mm. Aparte de que tienen otros hijos Izanami e Izanagi, pero bueno, esto, si no nos extenderíamos, pero ahorita solamente porque estamos hablando de cómo supuestamente en la cultura japonesa fue creado el origen. O solamente nos vamos a basar en eso, ya a lo mejor y después en uno nos aventaremos toda la cultura japonesa y sobre todo sus dioses, pero hoy no es el día, porque vamos a ver más y tenemos muy poco tiempo. Y es la tercera grabación. Es como la cuarta grabación, amigos, porque no nos estaba saliendo. Entonces, sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? O sea, cómo está vista en la leyenda japonesa, ¿no? O historia japonesa. Habla sobre la transformación, la dualidad, muestra cómo nace el mundo sobre una unión y la separación de lo que es la vida y la muerte a través de Izanami e Izanagi. Entonces, es como una lucha constante de querer mantener el orden y la pureza, ¿no? Y se quedan ya para siempre como separados, o sea, sí, ya cada quien jala nunca, para su sí, lado. ajá. O sea, ya ex por siempre. Sol y la así. luna.
Sol y la ¿Te luna. das cuenta cómo todos se parecen? Es que todas las historias, es O lo bueno, que no, estábamos diciendo, pero tienen todas las cosillas ahí que... historias, sí se parecen. Ajá. O sea, son diferentes culturas, pero son muy parecidas. Sí, las historias sí. O sea, sí, son demasiado parecidas. ¿En las tuyas también inicia así? Más o menos, pero... A ver, échate una. No, Porque, espérame, es que quiero saber algo. A ver, dime. ¿Cómo se crean las personas, los hombres, las mujeres? Bueno, ¿cómo? Sí, porque por ejemplo, o sea, todas las historias que estuve investigando yo son cómo se crea, no el universo, la Tierra, A donde través de vivimos. Izanami y Luego, como que cómo empieza a tener sentido y al final cómo nace el hombre y la mujer. Como que esa es la parte final y ya de ahí ya conocemos la historia, ¿no? Ok, es que por ejemplo, es que es eso, Izanami e Izanagi son los que crean los archipiélagos, ¿no? Ajá. De los que estábamos hablando, que son 8 archipiélagos. Ajá. Y ahí ponen a personas. Ajá, o sea, ellos crean y de ellos nacen los primeros dioses. Y de esos dioses ya nace el hombre. Sí, tengo Bueno, entendido el que hombre y sí. la mujer. No sé, a ver, espera. Ajá, es que sí. Yo te tengo- estoy diciendo eso. Ajá. No directamente. Sí, Izanami e Izanagi dio pie a crear lo que es la tierra y como que lo demás, ¿no? O sea, a través de sus hijos también, pues se crean otras cosas, ¿no? Pero en sí, en la mitología japonesa casi no hablan sobre cómo fue la creación de los humanos, pero sí se cree en la mayoría que Izanami e Izanagi tuvieron algo que ver, ¿no? O sea, a través de sus hijos, porque de ahí pues tuvieron descendencia, ¿no? Ujú. Entonces de ahí pues por eso muchos creen que son como reencarnaciones, ¿sabes? O sea, de estos dioses. Sí, no te dicen así tal cual como otras. ¿Qué son? Se me fue. ¿Leyendas? No. ¿Historias? No, cosmogonías, ¿no? Algo así. No me acuerdo. Ajá. Sí, no te dicen literalmente de aquí tomamos esto y salió el hombre. Ajá, como en otras No, culturas sino- que te lo dicen, sino Ajá. que aquí es más como Se entiende que es como que que ellos fueron los los que, descendientes de los... ajá, como que los que dieron pie a algo y de ahí su descendencia fue la que hizo lo demás, ¿no? O que Ujú. los humanos también te da a creer que ellos se hicieron, ¿no? Cuando ellos forman las islas. Ajá. Pero como tal, no. O sea, no te dice. Yo tengo 3. A ver, dime. ¿Cuál quieres escuchar? Dime cuál ¿La te gustó azteca? más. ¿Cuál me gustó más? Creo que y no es por ser malinchista, pero creo que la nórdica. O sea, me gusta mucho la mexica, bueno, Ujú. la azteca. Es que se parecen un chingo, es lo ¿Cuál, la mismo. mexica y la azteca? La nórdica y la azteca, sí. Ah, la nórdica y la Sí. azteca. A ver, échate la Ah, y azteca. la yoruba. A ver, Esa primero está bonita, vamos esa- a empezar con la yoruba, que Ajá. dijiste que Esa no es está- como está que suave, algo esa. suave. Empecemos con lo suave. Y nosotros ya hablamos de Izanami e Izanagi, que fue una historia de amor, tal cual, o sea, Esta es una historia de peda. ajá. Ah, bueno, ok, ya es una peda. El mundo se creó Por una por peda. una peda. El mundo se creó por una peda. Imagina cómo empieza. Es que siempre tengo duda. ¿Qué es o sea, me genera mucho. ¿No te pasa que, como en las paradojas, como que no te entra la idea? Así me pasa. No me imagino cómo empiezan. Así estaba yo, amigos. Así como dices tú, de que no había nada, nada, y de la nada se genera ¿quién fue? ¿Una entidad o algo? Así había uno en Como la primera cultura deidad, ¿no? O sea, noruba. porque para ellos son deidades. A Ajá. fin de cuentas son deidades. Cuando no había nada en esa cultura noruba, es una cultura africana, una civilización africana, existía Olodumare, que tampoco sé si tú sabes algo de japonés, yo no sé nada de africano, ¿no? Ok. Entonces, este personaje habitaba la nada, digamos, hacia arriba, porque abajo era un mar infinito. Por eso te digo que se parecen un buen. Ajá, ok, ahorita vamos a hablar de la cultura egipcia, porque también en la cultura egipcia empieza con un mar. Pero continúa, Dani.
Bueno. No dicen dónde, de dónde surge otro personaje que se llama Orisha, pero porque encontré algunas versiones y no son como que muy parecidas. Pero este Onumare le encomienda a este otro personaje que descienda al mar y para eso le da una gallina, que no sé para qué chingados le da una gallina, porque no tiene O sea, mucha no hace relevancia. no hace nada la gallina en esta historia, pero debía de haber una gallina. Había una gallina, o sea, literal le da una gallina. En su mano izquierda y en su mano derecha le da una cadena de oro. En la bolsa hay más Ok. oro. Ok. Ajá. Sí, eso es lo que llevaba la bolsa de oro. Y arena. Ajá. Entonces su tarea era bajar, verter la arena y tenía que bajar con la cadena de oro. O sea, nada más para eso servía la cadena, ¿no? ¿Y la gallina? Y la gallina no sé para qué chingados. A lo mejor y para un huevito, ¿no? Para que comiera, para que Para no que fuera, comiera. no se quedara con Sí. hambre. El chiste es que baja y la gallina, bueno, empieza a echar la tierra en el mar, se empieza a formar como una isla. Él era como un gigante. Estaba sumergido su medio cuerpo en el mar y empieza a verter y se forma la primera isla. Y de repente la pinche gallina empieza a picar la arena y empieza a salpicar por todos lados. O sea, ¿ves cómo si servía fue- para algo la gallina? Eso fue lo único que hizo. Pero en la ayudó, historia. ¿no? Ajá, O sea, me sí. imagino que ayudó como a crear algo, ¿no? Sí, de veras que sí estuve viendo a ver si más adelante volví a hacer lo mismo, no sé, pero el chiste es que... La gallina solamente sirvió para picar el suelo. Ajá. Y ya, ¿no? Se empiezan a formar como las islas. Después, su única tarea era como que empezar a construir el mundo. Entre las cosas que le dan iba que diga que se encuentra o que empiezan a crecer ahí donde estaba, porque ya había una isla, ya había un arbolito, había uva, si no mal recuerdo, porque se empeda con vino. Ok. De alguna forma saca vino y después de que estuvo trabajando mucho tiempo, pues se pone a beber el vino hasta que se queda dormido, ¿no? Ok. Estando dormido, estando alcoholizado, Estando dormido. empieza a crear... me salté algo bien importante. Me voy a regresar. Mira, la Regresamos. gallina picando. Entonces, ya que había descendido, ya que la gallina había hecho su desmadre, ya que estaba así, ya había un árbol y su tarea era empezar a crear hombres y mujeres con, ¿cómo le llaman? No es barro, es Maíz. No. Madera. Igual es como Arcilla. arcilla, ándale, con Ajá. arcilla. Y le quedaban perfectos. Eran hombres de características muy perfectas, ¿no? Hombres y mujeres. Y después es cuando viene ahora sí lo del vino. Ya trabajé mucho, empieza a beber vino, se alcoholiza y se queda. Como cualquier hombre mexicano, pero ahí... Como Como cualquier hombre mexicano, africano, perdón, posiblemente también una vez que Una terminen de tarde, trabajar, una peda. Una pedilla, Todos los una viernes. chelilla y Ajá. a descansar. Pues cuando despierta todavía con los efectos del alcohol, sigue creando hombres, pero ahora los crea imperfectos. Y digamos... o sea que fue su culpa. Ajá, el hecho Fue de que su culpa existe de que el hombre fuera imperfecto. hombres feos es culpa de este vato. Yo pensaba que imperfectos, ¿eh? O sea, yo no pensaba que hombres feos. No, este es el que llega después al rescate. Es este. Ok. Por su pinche Entonces, culpa. voy a poner todas estas fotos. Y así entrega el trabajo. O sea, le entrega porque literalmente se lo tenía que entregar al que lo mandó. Le tenía que Ajá, entregar le la tenía que chamba dar ya cuentas. hecha, sí. Y pues básicamente es castigado y Por él se haberlo hecho siente mal. apenado. Ajá. De hecho, él se vuelve como una deidad, como un personaje santo. No sé si así como aquí conocemos a los santos, para las personas con deformidades, para las personas con alguna dificultad fisiológica, ¿no? Eso es hasta el día de hoy, es como su santo. Y eso fue porque él se sintió culpable y él mismo quiso hacer eso, ¿no? Entonces, Pero ¿cómo los ayuda supuestamente? quién sabe. Eso ya es parte de su
de sus creencias, de su religión, y no me metí tanto en eso. Ok, sí, bueno. Ajá, pero Ujú. entiendo que sí es como su santo, ¿no? A lo mejor le rezan o él cumple cosas, no sé, como Ujú. aquí. Entonces, pues bueno, después de que la caga, que se empeda y la Sí, caga, ajá. pues baja otro, ¿no? Su Dice, voy a hermano. hacer yo la chamba. Ajá, sí. Ajá, ahora me toca a mí. Llega su hermano, porque estará su hermano como que estaba esperando la oportunidad también, Ajá. porque lo estaba vigilando. Aquí es donde me da risa, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Entonces llega él, termina el trabajo, construye el mundo como tenía que construirse desde un principio y se convierte como que en el primer dios o rey de los hombres. Ok. Y ya empiezan a crear más, Más humanos. más humanos. Y bueno, todavía continúa un poquito, pero básicamente esa es toda la historia, ¿no? Es una historia muy cortita. Yo siento que es como que la más suavecita está chistosa, ¿no? Ya Con el más güey que se suavecita, pone o la sea, sí. peda De una peda nace un humano. y así se ¿Y originan los sí? Ah, hombres feos. ¿cuántas mujeres no quedan embarazadas de una peda? No sé qué sea peor, ¿eh? Sí. Pero Ok. bueno, esta es la cultura yoruba, es una cultura africana. Bueno, que también es una cultura, interesante, pero bueno, ya después también hablaremos sobre esta cultura yoruba. Ahorita nada más sobre lo que es el origen, porque quisimos hacerlo así, sobre el puro origen de la humanidad, supuestamente. Sí. Ah, y hay historias, hay versiones, nada más para Ujú. aclarar eso, porque no va a faltar quien diga, no, es que no fue así. Sí, claro, o sea, nosotros Para también. unos fue el hermano el que en cuanto se durmió, aprovechó, bajó, hizo la tarea y ya cuando despertó el otro ya estaba hecha. Ah, ok. Para otros entregó el trabajo, lo que conté, y Pero estaba todo todo mal mal, hecho. hasta para allá y ahí va el hermano, ¿no? Sí, sí, claro. Una u otra el hermano era el que estaba ahí. De metiche, ¿no? O sea, ajá. A ver, hablemos ahora sobre lo que es la cultura egipcia, que es como dice Dani. O sea, como que son diferentes culturas, pero casi son las mismas de cómo fue creado la Tierra, ¿no? No sé si decirlo como el universo, pero porque se centran mucho más Es que eso como en la humanidad, ¿no? De es cómo se que crea la. acuérdate que antes no sabían que existían los planetas, ¿no? Para ellos el mito de la creación era cómo nacieron ellos, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Y obviamente pues ellos eran todo en ese momento. Sí, bueno, ok, vamos a hablar sobre la cultura egipcia. Ok, aquí en la cultura egipcia igual, o sea, no el mundo estaba cubierto por pura agua, que, bueno, a ese mar se le llamaba el Nun. ¿Ok? Era un océano infinito pero oscuro, o sea, no se veía nada, no tenía forma, no tenía nada. A partir de eso emerge bueno, sí, emerge el primer dios, que es llamado Atum. Atum no fue creado por nadie, él mismo se hizo, ¿no? O sea, él mismo se creó, digámoslo así. No es como que algún ser o algún otro dios lo creó. Él emerge de la nada. Entonces ahí empieza a crear lo que es la luz y la tierra, ¿no? Al momento de que emerge Atum, él rompe con todas las nociones convencionales de generación, ¿no? O sea, bueno, a partir de eso crea a Shu y Tefnut. No es, bueno, él no lo hace por querer crear o por querer dar vida a algo, ¿no? Sino que es más por el hecho de que no hay nada más que él. Entonces, a partir de eso crea a Shu y a Neptu. No es como la unión sobre esos dos dioses, ¿no? Sino que es como una ruptura de esos dos dioses y ellos son los que crean a Geb y Nut, quienes permanecen, o sea,
quienes permanecen unidos, perdón, pero Shu los separa y a raíz de eso crean lo que es el cielo y la tierra, ¿no? Ellos crean a Geb y Nut, ¿no? Ah, ¿No quedó? ¿No no. quedó? Shu y Tefnut, de ellos nacen Geb y Nut, quienes permanecen unidos, o sea, nacen unidos, ¿no? Pero Shu los separa. Entonces ellos, al momento de que los separa, ellos son creados, bueno, son el cielo y la tierra, ¿no? Es que tienes que preguntarme algo, Dani, porque la neta no sé. Queda entendido de que el pinche No. Atum culero dejó a Shu y al Neptune a hacer su desmadre, ¿no? Los crea y dice, bueno, aquí ya los pongo, que hagan Ahí se ven. sus cosas, ¿no? Ajá. Entonces, Shu y Neptune, Ajá. bueno, ya, Shu y Tefnut hacen a Geb y Nut. al Nut. Nut con T. Al Nut, ajá. Hacen a Geb y a Nut. Ellos nacen unidos. Entonces Shu es el que los separa, ¿no? Ujú. Ya de ahí se hace el cielo y la tierra. Ajá, pero era lo que te iba a decir, ahí está interesante porque se supone que cuando lo separa es como cuando Como se el da Big el Bang. Big Bang. Ajá. En ese Sí, acto. exacto. Pero permanecen unidos aún así, Sí, supuestamente. me imagino O sea, como que agarrados. Ajá, ándale, sí. agarrados. Bueno, vas a poner las imágenes para que vean Sí, más o agarrado- menos agarrados de la ajá, mano. cómo quedan, ¿no? O sea, esta historia también es muy corta, pero a raíz de eso, nacen ya los dioses que son Osiris, Isis, Set y bueno, demás, ¿no? Pero ellos son los más importantes, ¿no? Digamos. ¿Anubis es Dios? Sí, Anubis es dios también. Es que los egipcios tienen un chingo de deidades, o sea, Imhotep. No, ¿verdad? Ese nada más es no, de la película. por ejemplo, Osiris es el que es el del orden y el que es la vida después de la muerte, ¿no? Isis es la protección y la reconstrucción. Isis. Isis, ajá. Y Set es el de la destrucción y el conflicto. Pero bueno, eso ya es como que yéndonos muchísimo más adelante. Pero a partir de Geb y Nut nacen estos dioses. Entonces, igual, o sea, de ahí ya empiezan como a crear, ¿no? También a los humanos y todo, pero pues también no es como que muy, Directo, muy así de... directo. Pero bueno, esa es como que la versión sobre la creación de egipcia. Pues cuando, igual que en las otras 2, 3 que ya dijimos, cuando todo empieza, no hay nada. Hay un vacío. Bueno, no sé, hay algo. ¿En qué momento me quité mis lentes? No sé. Al norte había como que un lugar congelado, lleno de montañas. Era mucho hielo, mucho frío, ¿no? Y al sur era todo lo contrario. Había lava, había volcanes, había fuego. Entonces, de este choque de temperaturas, de energías, surge un personaje llamado Ymir. Ajá. Que es mira. De hecho, este es la nada, ¿no? O sea, Sí, literal. claro. Y este es Ymir. Que es como la primera entidad que nace. No es un dios, pero es como que lo primero que existe en su cosmogonía, ¿no? Pero no nada más eso. Nace una vaca. Ok. Porque no sé, pero nace una vaca, ¿no? Y pinche vaca está bien hermosa, la neta. Se llamaba Atmula. Y era esta. Todavía no veas aquí al Henry Calvin que está. Es esta vaca. Ok. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo la vaca? Está lamiendo. ¿Lamiendo qué? ¿Sabes? Déjate doy contexto. Ok. Pues cuando Ymir y la vaca existían, Ymir se alimentaba de la leche de la vaca. Ajá. Y la vaca se alimentaba del sodio del hielo.
Entonces Ok. tenía que estar lamiendo el hielo para comer. Pues en una de esas, cuando estaba comiendo, Ajá. Ah, ok. se encontró a Henry Calvin. Se llamaba Buri. Ese fue el Ujú. primer dios. No tiene tanta relevancia más allá de haber tenido hijos y esos hijos haber tenido 3 hijos importantes, entre ellos Odín. Ah, es lo que te iba a preguntar, ¿y Odín en dónde queda? Porque Ahí nace. supuestamente Odín es el Odín es como uno de estos el 3 padre de padres, dioses. ¿no? Ajá. Es como que el más cabrón, o sea, de los 3 hermanos era el que era más líder, el que tenía más fuerza, el que tenía más Ok. poder. Entonces al final termina como que moviendo a los otros 2, ¿no? Pero antes de llegar a eso, de Ymir, literal, cuando sudaba, las gotas se convertían en pequeños Ymirs. Tienen un nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero eran como, Pero pequeños Dimirs. ajá, pequeños Ymirs, así como los Ok, Minions, ¿no? ajá. El mundo se pobló de esos pequeños gigantes, porque eran Ah, ok, gigantes. así se hicieron supuestamente los primeros hombres. Ajá. Que no son hombres. Que si han visto Marvel, ¿Como pueden, dioses? pueden imaginarse que eran como los gigantes de hielo, ¿no? Ok. Aquí tenían otro nombre, se llamaban. Ay, no sé. Pero bueno, Henry Calvin tuvo un hijo, se llamaba Bor. Y Bor, ahí ahora sí, es cuando tiene a sus 3 hijos, con una gigante. Se llaman Odín, Billy y Be. Así de ver, nada más. Ujú. Ellos eran ya más como que andaban en otro pedo, o sea, ellos ya eran Pero como igual más eran dioses. racional, esos ya eran dioses, los otros no eran dioses, eran como bestias, no sé cómo los llamaban, Ujú. eran entidades. Los que salieron de Ymir. Ajá, pero o sea, tenían un caos. Para los dioses, para Odín, ellos generaban el caos en su mundo. Ujú. Entonces un día se levantan y deciden matarlo. Y aquí se da una lucha colosal, los 3 dioses contra Ymir, y ahí están peleando. Y de esta lucha es cuando empieza a surgir el mundo. Cuando lo derrotan, la sangre que sale de Ymir se esparce por todo ¿Planeta? la Tierra, por todo Ah, el sí, lugar por toda donde la era, Tierra. porque todavía no era la Tierra, que ni siquiera era Tierra, en su mundo era Midgard. Ah, ok, Entonces, sí. Ajá. todavía no existía Midgard, era este lugar, que ahorita no me acuerdo si tiene nombre o no, pero era otro lugar. Ujú. Entonces, los pequeños Ymirs, los pequeños gigantes, se ahogan con la misma sangre del gigante, del coloso. Ujú. Entonces, Ginnungagap, así se llama ese lugar, el Ginnungagap. Ok. Con la sangre, con los restos y con los huesos de este Ymir, los 3 hermanos construyen, ¿cómo se llamaba? Mira, de la carne hicieron la tierra, de la sangre hicieron los océanos y de los huesos las montañas, los dientes y fragmentos de huesos, las rocas y los riscos. Y a lo mejor no es el mismo personaje, pero porque lo están mezclando, por ejemplo, en Marvel. Pero cuando se da el Ragnarok, la Ajá. bestia esa gigante que tiene unos cuernos, así era Ymir. Esos cuernos, cuando lo matan, lo ponen los 3 hermanos en el cielo. Y nosotros nos podemos imaginar como que las estrellas y todo lo que vemos arriba es la parte de adentro del cráneo de Ymir. Estamos viendo como esa cúpula, por así Ajá. decirlo, ¿no? Y esta cúpula está agarrada en cada punto cardinal por un enano. ¿Y como por qué un enano? Pues no serán sus chalanes de los dioses, O ¿no? sea, sí, pero ¿por qué no? Si era colosal, ¿por qué un enano te va a estar Pues cargando? es un enano colosal también. Bueno, ok, sí, a lo mejor y ellos son súper grandotes y Es ya los enanos Ajá, sí. O sea, o son sea, para ellos son como enanos. normales, ¿no? Ajá, sí. Así. Ok, Pues hasta hoy en día están esos enanos ahí cargando el cielo. ok. Y aquí están sus nombres, por si nos quieren ver. Luego de eso, el planeta, bueno, no el planeta, digamos, ese lugar tiene como un poquito más de orden, ya estaba, pero hacía falta más cosas, faltaba el sol y la luna, ¿no?
Entonces, me da mucha risa porque lo ilustran, es como una carreta celestial, un Pegaso jalando de una carreta como de gladiador con una mujer y llevando atrás el sol y del otro lado la luna, o sea, la misma imagen, ¿no? Pero me da mucha risa. ¿Cómo entiendes tú que nunca termina de dar vuelta el sol y nunca termina de dar vuelta la luna? Pues porque hay unos pinches lobos persiguiéndolos, ¿no? Por eso no se pueden parar. Ah, ok, ok, Eso me dio mucha ok. risa. Sí, 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 está buenísimo, claro. Y bueno, ya lo único que faltaba pues era crear lo que nos presentan por ejemplo, en la película de Marvel otra vez, el árbol de la vida, ¿cómo se llama el árbol de la vida? ¿Cómo le llaman ahí? ¿No te acuerdas? Es que en Marvel le dicen de un nombre como más normal, pero se llama Yggdrasil. Ok. Yggdrasil es un árbol que Odín construye con una rama de un cedro, con fresno, no es cierto, fresno, y en ese árbol, por así decirlo, se construyen los 9 mundos de la mitología nórdica. Ujú. Nosotros vivimos en Midgard. Los dioses viven en Asgard. Los gigantes en Jotunheim, creo que se llaman. Y bueno, hay otros que no estuve investigando como muy a fondo, pero básicamente así se crea y este es el mundo en el que vivimos. O sea, pero tampoco habla cómo se hacen los humanos. Ok. Cuando surge el Yggdrasil, bueno, que surge antes de que encuentren el tronco de fresno, con ese mismo tronco de fresno, los 3 hermanos toman este pedazo de madera inanimada y le otorgan, por ejemplo, Odín les da la vida, les da ese aliento vital. Billy les da el ingenio, la inteligencia y la capacidad de moverse. Y B les da los sentidos, el oído, la vista, el habla, todas esas cosas, a partir de un tronco de fresno. Ah, ok, por madera, ¿no? Digamos. Parte del Yggdrasil. Y ya bueno, luego viene lo otro que te dije de que el Yggdrasil también le da vida a los 9 mundos, ¿no? Claro. Ok. Entonces esto se me hace interesante porque se parece un chingo al azteca. Y yo creo que también a la maya, la que vas a contar. Yo creo. Ajá, yo hace rato que Sí. estaba investigando y dije... ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Sí. Ah, y fíjense, hace un rato, no hizo su tarea. No hizo su tarea de una semana. Mi tarea, estoy ocupado. Lo siento. Ok, bueno, ¿quieres empezar tú con la azteca? Para ver si se parece mucho como a la maya. Sí, O sea, porque tenemos como que dudas, pero bueno. Para ir como que comparando las dos que investigué que se parecen un buen. Sí, si quieres empieza tú con la azteca. ¿En qué siento que se parecen? Ah, bueno, no. Primero cuento la azteca y ya luego digo que se parecen. Ok. En la azteca, la verdad es que nunca la había investigado. Es la primera vez que la escucho. O sea, he escuchado los nombres, he escuchado todo, pero pues nunca me había metido. También había en un espacio etéreo donde no había la nada. Ajá. Habitaba un personaje llamado Ometeotl. Era algo así, ¿no? Era una figura divina que tenía ambos sexos, que era ¿cómo se llama? No, aparte de que tiene ambos sexos, que se ve de ambos sexos, ¿cómo se llama? Andrógena. Tenía una apariencia andrógina. Ajá. Ah, y en él mismo habitaba lo masculino, lo femenino, eso sí lo dije, pero también la luz y la oscuridad. De su presencia, de su esencia, nacieron 4 dioses por su voluntad, ¿no? Que era Quetzalcóatl, Xipetotec, Tezcatlipoca. Estás ya como yo con la japonesa. Sí, y Huitzilopochtli. Ajá. Eran los 4 hermanos. Quetzalcóatl era blanco, Xipetotec era negro, Tezcatlipotla era negro y Huitzilopochtli era azul. Eran estos. Ajá, sí, sí. Estos 4 dan origen a los 4 soles que son la historia de los aztecas, ¿no? Pero antes de eso encontré algo muy interesante. Cuando
ellos allá habitaban, digamos, la tierra. Ellos, como cualquier dios, pues eran creadores de cosas, ¿no? Cuando creaban algo, en esa tierra donde vivían, en ese mundo finito donde vivían, estaban Ujú. rodeados de agua. Y era una agua inmensa en la que habitaba una bestia llamada Zipactli, que era como un pez bestia, una piraña gigante, algo Ajá. así, ¿no? Entonces, cada que creaban algo, eso que creaban caía en el mar y se lo tragaba este vato, ¿no? Y ahí es donde encuentro la primera coincidencia con los nórdicos, porque existe algo que impide como que el desarrollo y deciden acabar con él casi de una forma muy similar, ¿no? En Ujú. este caso, los cuatro los cuatro dioses, deciden ir contra esta bestia. La atacan, la vencen, el negro Tezcatlipoca, ¿cómo se llama? Tezcatlipoca, se sacrifica. No se mata, pero mete su pie en la boca de la bestia, lo muerde y cuando está mordiendo su pie, los otros aprovechan, se convierten en serpientes gigantes, Quetzalcóatl y Chipoteque, no, y Huitzilopochtli. Y deciden matarlo, ¿no? Ahí es cuando lo matan, se convierten en serpientes, lo ahorcan, lo aprietan y se parte en dos la bestia. Ujú. De la parte superior de la bestia se forma el cielo y de la parte inferior de este pez se forma pues el suelo, ¿no? La tierra. Ujú. Pero la bestia no murió. La bestia no muere y todo el tiempo de ahí surge la vida, obviamente, pero también surge o existe esa necesidad de sacrificio, ¿no? La tierra exige sacrificios porque en su momento era esta bestia, ¿no? Eso fue algo que se me hizo interesante. Es como que una mini historia antes del primer sol. Ujú. Luego ya cuando lo vencen, viene, digamos, la primera era, ¿no? Sí, porque ¿cuántos soles son? Me 4, acuerdo que, 5. ajá, sí, me Son acuerdo que 5. eran 5. Creo que nosotros estamos en el quinto, ¿no? Que es el Sí, que último es sol. el de ahorita, se Ajá, supone, ¿no? ajá. El primero es el de Tezcatlipotla. Y ahí es Ah, donde se parece un buen con sí. la tuya. No, fíjate que ahorita que estaba viendo, no, la que yo también te estaba platicando hace un rato, sí es la azteca. O sea, yo me acuerdo que yo la investigué, pero no, hace un buen de años, ¿no? Pero no me acuerdo si era también me salía como tipo maya o algo así, te digo que fue hace un buen de tiempo. Y cuando estábamos platicando que te estaba diciendo que estás haciendo tu tarea, Ujú. o sea, bueno, ya, ¿no? Ya sabes de lo que te conté y todo. Ajá. Pero ahorita que lo mencionas, sí me acuerdo que viene algo así como de los soles, ¿no? Creo que uno como que estuvo un tiempo y después como que se apagaba o algo así, ¿no? Y creo que después Entre mandan los ajá. distintos hermanos dioses se atacaban. Sí, porque creo que no aguantaban, no querían Es que estar como soles, ¿no? Creo. había cierta como que envidia, lucha de poder, Rivalidad. ya sabes, ¿no? Lo Ujú. de siempre. Pero también había como que fallas. O sea, el humano, por ejemplo, en el primer sol, que es de ¿qué es? Tezcatlipoca, Ajá. no eran hombres como nosotros, eran gigantes, Sí, ajá, eran bestias, ¿no? claro. Entonces, había cosillas ahí que mejorar, ¿no? Pero bueno, el primer sol acaba porque Quetzalcóatl decide atacar Sí, se al atacaban primero. entre Ajá. hermanos, sí. Tlaquilipoca, Tezcatlipoca se convierte en jaguar Tezcatlipoca. y ataca a los humanos. Él es el que los ataca. Pero también creo que de un zarpazo derrumba a uno de sus hermanos que es también Sol, ¿no? Es Lo que ese tira, creo que es creo. otro. Ajá. Porque son 4, o sea, los 4 se atacan. Por Ajá, ejemplo, termina el primer sol y empieza el de Quetzalcóatl. En el de Quetzalcóatl los humanos eran ya más normales, ya eran más pequeños, pero también eran muy débiles. sí. Entonces, no sé a qué le llamen débiles, pero bueno, eso era como que un defecto, el mismo de la primera. Ajá. O Es sea, que Tezcatlipoca era se como que el venga. más celoso, ajá. Ajá. Era como el más vengativo de todos. Sí, él se venga, regresa ya cuando está el sol de Quetzalcóatl
y genera vientos huracanados, así literal, y empieza a destruir todo. Esos vientos también lo tiran a él, ¿no? Pero en este acto los humanos, para salvarse, deciden convertirse en monos, en chimpancés, y así logran escapar entre los bosques, Entre ¿no? los árboles, Entre la ajá. selva. Y así se termina el segundo sol, en esta lucha de los dos primeros hermanos. El tercero ahora sí es Tlaloc. Con Tlaloc, digamos que ya no eran gigantes, ya estaban bien como nosotros, pero eran corruptos, malvados, era gente egoísta. Entonces ahí nadie ataca a Quetzalcóatl, que diga Tlaloc. Él mismo decide castigar a los humanos y Sí, los ¿no? castiga haciendo llover fuego. No era, es que, bueno, te digo que yo igual hace mucho tiempo como que investigué y según él creaba un diluvio, los ahogaba. Y después los que llegaron como a sobrevivir a ese diluvio fueron los que volvieron como a poblar, ¿no? Otra vez. Ajá. Pero ya después, porque Quetzalcóatl creo que eran los que defendía mucho a los humanos. Sí, los amaba, pero fue el cuarto el que dices, donde se Ajá. inunda. Y bueno, Bueno, hace llover fuego. Dice, hace ya, llover güey, ya me cansé fuego, de mata ellos, a los voy a matar. todos, Va a ser mi váyanse a la matazo. chingada. Ajá, Adiós. todo. Y los humanos, para salvarse, se convierten en pájaros y se van volando, ¿no? Ok. Entonces también se salvan algunos, se mueren muchos, pero ahí termina el tercer sol. Y ahora sí viene el que dices tú, El del diluvio. el cuarto. Ahí está la diosa Chalchihuitle. No, Chalchihuitlicue. Ajá. Chalchihuitlicue. Ahí estamos igual. Que era la diosa de las aguas. Ujú. Digamos que todo estaba bien con ella. Hasta que llega otra vez el chingado el primero, ¿no? Tezcatlipoca. Ese. Y le empieza a susurrar al oído y le dice, no, ¿sabes qué? Es que nada más te quieren porque eres muy bondadosa. Ajá. Leyenda Ajá. le da ideas. Sí, le Leyenda mete la ideas y ya mente sabes, de ¿no? ideas. Ella se enoja, se siente, y es cuando ahora sí decide inundar la Y tierra. nos va a matar. Y la inunda con sangre y con llanto. Ok. Ujú. Y pues ahí obviamente muchos se mueren, ¿no? En ese acto, pues ahora los humanos se convierten en peces y de esa forma deciden salvarse. Entiendo que así se Ok. fueron creando como que todos Los animales, ¿no? animales, ¿no? Ajá, sí. Porque creo que hay uno, ya no, los que se salvaron, creo que ya no volvieron a poder volverse Que fíjate que ser humanos. Ajá, yo siento, Y se quedaron así, como castigo, digámoslo así. tal vez, porque yo lo veo como si fuera una purga. O sea, si ya buscamos lógica a esto, es como decir, ok, aquí la cagamos, Vamos el a volver siguiente a es hacerlo. mejor, ¿no? La cagamos y así una serie de lo que pasa en la vida, ¿no? Sí. Entonces eso se me hace que está chido, ¿no? Pero bueno, en la última, el quinto sol, que es el que se supone que, En el que ya estamos que ahorita. ajá, en el que estamos ahorita, los dioses que quedaban, ahora sí que los que quedaban, se reúnen en Teotihuacán. Ujú. Y ahí, obviamente, la ciudad de los dioses, ahí es donde van a decidir quién va a ser el nuevo... El sol y la luna, ¿no? Me parece. No, antes de eso... Ah, sí, ¿quién se va a convertir en el sol y No, en el sol nada más, porque todavía no tenían como que ¿Quién esa es idea el que se hace la luna? Entonces, Ahí pasa bueno, ahí, pero no sí. tenían eso en la Ok. cabeza. Ah, sí es cierto, ya Ajá. me acordé. Ok, Estaban sí, buscando ya. al sol. Ok, sí. Sigamos. Estaban buscando al sol y había dos güeyes, uno que era como muy ambicioso, muy rencoroso, y otro que era muy, ¿cómo lo describen? Humilde y hasta estaba enfermo, ¿no? El rencoroso se llamaba Tecusistecatl y el otro Nanahuatzin. Entonces, cuando los hombres deciden que ya es el momento de que se arrojen al fuego para que se conviertan en el sol, el primero que se arroja es el humilde, sin pensarlo. Ah, sí. Ujú. Y se convierten en el sol. Aquí está. Bueno, no, porque ahí está, ya está. Sí. Y el otro, celoso y la pensó, o sea,
es más egoísta, piensa más en él mismo. La pensó para aventarse al fuego, por eso llegó después. Y cuando se avienta al fuego, es cuando la gente, los dioses que estaban ahí, no lo recompensan, por así decirlo, convirtiéndole en sol, sino que le quitan brillo y le quitan cosas y termina siendo la luna, ¿no? ¿Y quién de ellos fue el que, porque se avientan creo que con una condición, y por eso es que se hacen los sacrificios humanos? Creo que es el del sol. Él les dice que se va a aventar, pero a cambio de eso quiere que se le adore con sangre. ¿Qué crees que eso no lo tengo? Bueno, te digo que Ah, ya, sí viene. En el quinto sol, en este. Tonatiuh. Ajá, ya en Ajá. este es el dios Tonatiuh. Estaba quieto en el cielo, no se movía, se convirtió en el sol, pero pues ahí estaba nomás, ¿no? Ajá. Entonces, A raíz de eso creo que hubo sequías, ¿no? sí, porque pues todo el tiempo Claro, caímos, ajá. necesita que se Entonces, mueva esto, ¿no? quisieron. Pero había una condición, como dices, un sacrificio. Para que esto siguiera sucediendo, los hombres tenían que hacer sacrificios. Y eso iba a hacer que el sol se moviera, ¿no? Según esto, su propia sangre, la sangre de los sacrificios, iban a hacer que la luna y el sol se movieran. Fíjate, eso no lo vi. Pero bueno, digamos que entran como una etapa de estabilidad, ya tenemos sol, ya tenemos un mundo, ya tenemos todo bien, pero ahora ¿qué faltan? Los hombres. Todos los hombres en los antiguos soles habían salido volando y como dices, ya no volvieron a ser hombres, ¿no? Ya no volvieron a ser hombres. Entonces, ¿qué pasa? Quetzalcóatl viaja a Mictlán y logra engañar a al dios de la muerte. Al dios de la muerte, ajá, Mictlantecutli. Okay. No pudimos escoger peor tema, ¿no? A Mictlantecutli. Ajá, ese, Mictlantecutli. Lo engaña y logra robar huesos de los antiguos soles, de los antiguos dioses. Y con esos huesos y parte de su sangre, crea a los nuevos hombres. No tenía, Mictlantecutli tenía huesos porque yo que recuerde, no sé, te digo que, yo que recuerde, va Quetzalcóatl con Mictlantecutli y él tiene los huesos, pero son huesos de los gigantes que existieron antes de. Entonces, él le da la mitad de la costilla de uno de los gigantes, y a base de eso es que por eso nosotros no somos altos, no somos gigantes, porque solamente le dio la mitad de lo que es la costilla y de ahí pudo crear a la humanidad otra vez, bueno, a los humanos. Pues lo que investigué no venía eso. Ok, bueno, son diferentes historias, así como las leímos, pero yo tengo entendido que era eso. Ajá. O sea, sí está hecho por una costilla, pero fue costilla de un gigante, pero nada más le dieron la mitad. Entonces es que por eso nosotros no somos altos. Sí, porque al final sí pasa así, nada más que no te especifica Como tal, que ¿no? son O sea, gigantes. que son gigantes. Ajá, es con las partes de los cuerpos. Y pues sí, o sea, le encuentro lógica, ¿no? Sí, claro. Si no somos completos. Y pues así, digamos que ahí es donde arranca todo, ¿no? Ahora sí ya tenemos animales, tenemos vida, tenemos sacrificios. Bueno, ahora, a ver, no sé si está ahí, a lo mejor y nos desviamos un poquito, pero Tezcatlipoca emborracha a Quetzalcóatl. Ajá. ¿Pero por qué? O le da, de hecho le da pulque, lo emborracha con pulque. Es que no sé, porque te digo que en lo que investigué no viene así como que lo emborrache. Deja de investigar. Porque aquí se supone... Pausa. Ajá, pausa. Porque aquí se supone... Esta imagen está bien chida. Sí, está chido. Que nada más por recelo lo pica, así dice, lo pica con un bastón y él cae. Y una vez en el suelo, digamos, con los hombres es cuando se convierte en jaguar.
los empieza a atacar y luego se va, ¿no? Tezcatlipoca consideraba que el reinado de Quetzalcóatl era demasiado perfecto y él era demasiado perfecto para Es que todo que, de avanzara. hecho, cuando crean a Quetzalcóatl y a Tezcatlipoca, de todos los hermanos que crearon, Quetzalcóatl era el único perfecto, o sea, también como físicamente como moralmente, ¿no? Ajá. Entonces, de hecho, por eso muchos como que a la llegada de los españoles creían que los españoles eran Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl era rubio. Ah, yo tengo un comentario aquí que decir. A ver, dime. Sigue. Ah, ¿O bueno. sí de una vez lo meto? Bueno, era rubio. Entonces, cuando él se marcha, ves, él dice, no, pues voy a regresar. Les dice, voy a regresar para volver a gobernar. Entonces muchos lo estaban esperando. Por eso cuando llegan los españoles en los barcos, creen que era Quetzalcóatl. Sí, porque ellos le llamaban el dios blanco. Ajá, exactamente. Ellos le llamaban el Dios Blanco. Por eso muchos también como que se unieron al catolicismo por lo mismo de que cómo era la representación de Jesucristo. Pero fíjate que aquí hay algo curioso, porque no pasa. Todos saben que cuando llegan los españoles y la aparición a Juan Diego de la Virgen es una virgen morena. Y no es morena por casualidad. No, la hacen No, la morena. hacen La morena, hacen no te puedes morena identificar con algo que no con es algo como rubio, tú, ¿no? exactamente. Entonces, aquí pasa algo que se me hace a mí más curioso, porque estamos hablando de pinturas, ay, güey, Aguas. así. O sea, Ajá. todavía no tenían como que esa influencia, no había Sí. adoctrinamiento. Ajá. Y aquí encontraban una figura en ese entonces de un bebé, ahorita digo en dónde, blanco, que supuestamente era Quetzalcóatl, de niño, de bebé. Ujú. Lo llevaban en brazos. ¿En dónde sale esto? Obviamente hay investigaciones o hay historia que está confirmada y hay historia que está, que falta ahí por hacer algunas cosillas, ¿no? Porque pues lamentablemente muchas cosas se han perdido y no se pueden terminar de concluir. A mí me llamó la atención una vez, también no es un secreto, la historia oficial te dice que los españoles llegaron en 1492 y que fue la primera vez en que alguien conoció nuestro mundo, ¿no? Nuestro continente. Claro, sí. Pero no es así. Cuando no, ajá, exactamente. Eso es lo oficial. Sí. Lo real es que, por ejemplo, al menos la cultura vikinga llegó unos 5 siglos antes a la zona de Canadá, no me acuerdo, lo que está arriba de Nueva York. Y de ahí se cree que descendieron por los vestigios nórdicos que encontraron en toda esa costa, ¿no? Se cree que en algún momento pudo haber contacto entre ellos y el entonces Aztlán, porque no sé si sabes por qué unos son mexicas y otros son aztecas. Ajá. Sí, bueno, son aztecas cuando están en Aztlán, son mexicas cuando ya se fundó Tenochtitlan. Entonces, cuando están ellos partiendo de Aztlán, porque pues en Aztlán estaba situado cerca de un volcán y cuando hace erupción se fragmenta esta civilización. Unos se van al norte, otros se van al sur, así, ¿no? Los que se vienen al sur son los aztecas. Y ahí es cuando vienen en busca de lo que ya todos conocemos, de que vienen en busca de una señal, de una serpiente, de un águila con una serpiente en la boca, ¿no? Parada en un nopal. Pero creo que eso también no es como muy real, ¿no? No, De bueno. la serpiente con la... Pero es que eso viene en las pinturas, pero a lo que voy es que, digamos que tú tienes aquí tu código, no me acuerdo cómo se llama. Y en esas imágenes, en esas pinturas, viene la figura de un niño blanco. Entonces, esto no está confirmado, pero sí lo vi en una investigación confiable. Ajá. Sí, ChatGPT. No, voy a poner la fuente. En ChatGPT. De que ese niño era Quetzalcóatl. Ajá.
Y digamos que en dichos, esto sí ya no es confirmado y esto ya no lo vi ahí, pero se creía que ese niño era un niño blanco. Ok, Por eso era blanco, ¿no? sí, Por eso después era barbado. claro. Pero así lo pintaban, y lo que se me hace a mí muy curioso es que así lo pintaban en estas pinturas. Sí, es que yo igual te digo que hace tiempo ya lo había investigado, precisamente por una tarea que tenía que hacer. Y ya busqué referencias, ¿no? Y aparte porque tenía como de esos libritos de 20 pesos que te venden así, pero vienen como historias así, ¿no? Este, y sí, o sea, la referencia tanto como en el libro que donde había leído, también en internet, obviamente, donde había leído, venía que Quetzalcóatl era rubio. Ujú. Y así como de, ¿por qué Como rubio, por no? qué, Como, ¿no? ¿por Ajá. qué? Por eso mucha confusión de cuando vinieron los españoles y todo eso a conquistarnos. Y por eso también dejaron mucho que nos conquistaran, por el hecho de que pensaban que eran dioses. Ujú. Sí, no tanto por el hecho de que fueran distintos, sino Claro, porque ellos sabían ellos que la unaban Quetzalcóatl con era como ellos. Quetzalcóatl, Ujú. exactamente. Y a mí se me hace, o sea, te digo, Es que está nunca, creo que buenísima la nunca vamos historia. a poder, ¿cómo se dice? Confirmar estas cosas, Ajá, como confirmarlo. pero sí, están bien interesantes, ¿no? Sí, súper Porque interesantes. ¿cómo es posible que sin conocerlos hayan dibujado a una persona blanca barbada? Claro, Dice, exactamente. o sea, también hay quien justifica. Pudo estar, ¿cómo se dice cuando tienes esta enfermedad que te pones blanco? Vitiligo. Vitiligo. Pudo ser una persona con vitiligo. Bueno, también, ajá, en ese entonces pues no conocíamos las enfermedades, ¿no? Gracias españoles por traer sus enfermedades, pero bueno, esa es otra historia muy aparte. Esa historia sí me emociona mucho. Ajá, Pero sí, o sea, hay gente que apoya, hay gente que defiende, no está confirmado, pero interesante. Es. sí, muy interesante. Bueno, pero ya nunca me dijiste por qué Tezcatlipoca emborrachó a Quetzalcóatl. Yo sé que no tiene Ah, nada sí. que ver, pero bueno, lo vamos a sacar aquí porque también es un hecho interesante. Sí, sí, es cierto, porque Quetzalcóatl era demasiado perfecto. Ujú. Para Tezcatlipoca, ya lo dije bien, Tezcatlipoca. Quetzalcóatl era muy bueno, era su gobierno muy puro, o bueno, sí, su sol, su era, Ujú. tanto que no podían avanzar. Entonces, era como lo que decíamos el otro día, ¿no? Las crisis traen mejoras y Sí, progreso. claro, Entonces él consideraba que necesitaba hacer algo para romper esa imagen que tenía Quetzalcóatl. claro. Entonces lo emborracha. Y luego de emborracharlo, el objetivo era que pues tuviera traspiés, ¿Con qué lo que emborrachó? no sé. Con bebida de los dioses, el pulque. Ah, eso no sabía. Bueno, con pulque. Ajá. Lo emborracha con pulque. Y hace que rompa sus votos de castidad con su hermana. Hace que pierda la cordura. O sea, realmente sí cumple su objetivo. De ahí no sé si es cuando se desata el conflicto, que ya se pelean y los vientos huracanados y todas esas cosas, pero es otra historia, ¿no? O sea, realmente es como que la otra cara. Ujú. Y ya, por eso lo emborracha. Ok, bueno, ya. Continuemos con lo que sigue, que es la cultura maya, otra excelente cultura. Es que esta sí no me la sé muy bien, lo voy a tener que leer, amigos. Ok. O investigala al menos para que no estés leyendo todo el tiempo. No, sí, ya. Ok. ¿Cómo está en la historia, no? Igual, empieza como muy... El universo no era nada, igual solamente existía lo que era la tierra, igual cubierta de puro mar. Bueno, que estaba como cubierta de puro mar y era el cielo solamente. No existía tiempo, no existía espacio, no había nada, no existía ni el silencio, ¿no? O sea, nada, no Nada. existía nada. ¿Qué es lo que pasa? En este vacío moraban los dioses creadores, que es Tepeu y Gucumatz.
Estos dioses son representados como el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Su pensamiento era tan poderoso y su sabiduría, tanto como palabras, con eso concibieron la palabra crear, ¿no? Entonces, ¿cómo formaron supuestamente el mundo, no? Ok, ya. ¿Cómo? ¿Con qué palabra crees que ellos hicieron la tierra? O bueno, ¿cómo lograron formarla o así? ¿Palabra en náhuatl? ¿O No, en maya que diga? así ¿cómo fue que ellos dijeron que se haga esto? Pero fue con solo un pensamiento, una idea. ¿Cuál crees que haya sido el pensamiento y la idea? Algo tan simple, muy sencillo. Chinchampún. No, ok, Vida. no. Hágase la Dijeron vida. tierra y se hizo la tierra. Iba por buen camino. Yo Y la tierra dije, surgió vida, de las se hace la aguas. vida. Y la tierra surgió de las aguas, se hizo la neblina, se hicieron las nubes, se formaron las montañas y los valles. Así fue como se formó todo en la tierra, ¿no? Ya una vez formada, pues la geografía, todo, pensaron en poblarla, ¿no? ¿Cómo la vamos a poblar? Pues vamos a ponerle animales. Puebles. Pueblos. No, claro que Ya no. no. No, hicieron a los jaguares, las serpientes, aves, peces y todo, ¿no? Sin embargo, los dioses notaron un problema con los animales, ¿no? Que solo podían gritar o chillar. Bueno, o sea, ya sabes, ¿no? Graznidos y todas esas Eso, cosas. todo ajá. eso ya, ¿no? Pero no podían reconocer a sus creadores. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues vamos a hacer algo para que nos adore, ¿no? También, o sea, porque pues, entra, ¿no? Ajá. Vamos a hacer a alguien que nos adore, porque los animales no nos pueden adorar. Entonces también vamos a crear a alguien que sea capaz de cazar también, ¿no? De comer. Entonces de ahí decidieron crear humanos. ¿Cuál fue el primer humano que hicieron? El hombre de barro. Hicieron hombres de barro. Intentaron, moldearlos, pues sí, con barro, ¿no? Ah, que creo que lo hicieron mal, ¿no? Sí, ajá, lo hicieron débil. Dijeron, este güey es débil, no nos va a servir. El agua, pues, ¿cómo se hace el barro? Con Sí, agua, o ¿no? sea, O sea, usas el agua diluido para hecho en poder champón moldear. y saxe. Pero no tenían fuerza, no tenían inteligencia y su mente estaba vacía. Pues entonces eso no sirvió. Así que lo disolvieron. Dijeron, güey, este no nos va a servir, lo otro que sigue. Disuélvase. Disuélvase. Entonces, ¿qué más hicieron? Pues sí, lo intentaron hacer. ¿Con cuál? A ¿Con ver, qué? tú dime cuál crees la segunda opción para ¿El primero con qué hacerlo. fue? ¿Con barro? Con barro. Con arcilla. No, Ah, bueno, que creo que es lo mismo, ¿no? Según. Con madera. exacto. Pues dijeron, güey, vamos a hacerlo con madera. Bien tieso, la verdad. Madera ciprés, ¿no? Dijeron, una chingona, Una chida, ¿no? ¿no? Una chida. Hay varo. Ajá, Hay hay varo, varo, hay con exactamente, qué. hay con qué, vamos a hacer. Tráete la máscara. ¿no? Pero estos seres sí caminaban y se multiplicaban, hablaban, parecían humanos, pero carecían de alma y corazón. No recordaban a su creador, no pensaban en ellos, ¿no? Simón, sí. Vivían sin propósito ni respeto por la naturaleza. Y pues como castigo dijeron, güey, hicieron un diluvio. Dijeron, güey, que arrase con todos, hacemos un pinche diluvio, una destrucción total. ¿Qué crees que se volvieron los humanos? ¿Que se volvieran? Corruptos. Malvados. Tontos. No, cuando mandan al pinche diluvio, dicen, güey, vamos a hacer el diluvio, vamos a hacer la destrucción. ¿Qué crees que hicieron los descendientes de esos humanos? Al ver que todo se estaba yendo al carajo. Lo dijiste en azteca. Se convirtieron en peces. No, en monos. Y Ah. por eso la creencia de que el humano es de la descendencia de los monos. Pero bueno, ya.
Entonces se hicieron monos, dijeron estos no nos Enmónese. sirvieron, que se hagan monos. A ver, ahora dime cuál crees que dijeron. Bueno, la tercera es la vencida, si no, fallamos como moldeadores de vida. De hueso. No, De obsidiana. no, De lava. no, tampoco, no te pases. No sé. El hombre perfecto fue hecho de maíz. Ay, sí es cierto. Ajá. Fue como el de las chicas superpoderosas. Flores, colores y Maicena. maicena, exacto. Vamos a hacer el hombre de maíz. Y sí, utilizaron mazorcas amarillas y blancas para hacer la carne y la sangre del ser humano. De esta manera nacieron los 4 primeros hombres, quienes fueron Balaam Kitse, Balaam Agab, Maucutá e Iki Balaam. Eran Ok. perfectos, tenían inteligencia inmensa, veían todo lo que existía en el mundo y alababan profundamente a sus creadores. Les dieron inteligencia. Sin embargo, los dioses, temerosos de que estos hombres fueran iguales a ellos, o sea, que se pusieran al par, dijeran, güey, pues también podemos ser dioses, vamos Ajá. a ser dioses. Entonces, se volvieran arrogantes, ¿no? Por lo que decidieron limitar su visión y conocimiento de las cosas. Ah, nacían sin sabiduría ni nada. Les insuflaron el aliento de vida y luego crearon a las 4 mujeres para que fueran sus compañeras. O sea, De dijeron, tenemos que estas- controlarlos. Ajá, y y les les crearon a las pusimos mujeres. Exactamente. Para un roto hay un descosido. Siéntese. Entonces, Domínese. sí, domínese, exactamente. Por eso las mujeres fuimos creadas para dominar al hombre. Y de estas 8 parejas originales descendieron todos los pueblos mayas. ¿Y ya? Y ya, ¿Qué pido? No hay un... de ahí empezaron a crear vida y todo. De ahí empezamos a adorar a los dioses, a respetarlos, a hacerles ofrendas. Y de ahí toda nuestra descendencia. Ahora, ¿a qué conclusión llegamos? La creación maya, que es lo que nos enseña, que no todo fue accidente, sino un proyecto deliberado y pensado. Destaca la importancia del maíz, porque es muy importante. Aquí en México se ocupa el maíz Sí para es. muchas cosas, o sea, es muy importante, es un alimento delicioso, exquisito. Da vida, da salud. Exacto, Ajá. o sea, por eso estamos hechos de maíz, ¿no? Además, Por eso diario me echo mi subraya la pancito. responsabilidad del ser humano, su propósito en la tierra, que es conocer, respetar y agradecer a los dioses. Entonces, benditos dioses, gracias por hacernos de maíz. Y las tortillas. Y las tortillas, Y el pan. así. El Los pancito de las elotes, mañanas. los esquites. Y ya, Y o sea. todo lo que tenemos en nuestra... Y todo. Nuestra carne, huesos, corazón, sangre, todo está hecho de maíz. Somos hombres hechos de maíz, somos perfectos. Entonces, hasta ahí termina mi reporte. No, Hasta aquí mi reporte. hasta aquí mi reporte. Esa fue la maya, ¿no? Esa fue la maya, o sea, ¿Sabes pensé qué? que iba a haber más sangre, más, o sea, es Sacrificio. igual como por encimita, o sea, no es como que todas, porque si no, no acabamos de las 6 que dijimos, ¿no? O sea, nada más que queríamos, ¿qué es lo que queríamos? Mito de la creación. Mito de Ya. la creación y listo, o sea, a lo mejor muchos saben cómo fueron los mitos de otras culturas, leyendas, lo que quieran, historias, pero es como muy importante también sacarlo porque, güey, se parecen. O sea, a Hay fin de mucha cuentas diferente. coincidencia exactamente. para tanta Sí, distancia, demasiado. no sé. Ajá. O sea, ¿cómo es posible si no, supuestamente estas culturas no chocaban, pero Ni se conocían. exactamente se parecen demasiado? Al igual que la religión, ¿no? O sea, Que bueno, esa, o sea, también es otra... en algún momento igual Claro. hablaremos sobre la religión, porque también la religión es muy importante, tocarla a tema, porque, bueno, sacarla a tema porque igual, o sea, ¿cómo es posible que diferentes culturas y
diferentes religiones y se parezcan un chingo, pero bueno, otro tema para otro día. otro tema para Y otro ahí día. yo creo que sí nos vamos a dar un buen agarrón porque yo una vez platicando en la oficina, no sé si te acuerdas Me extraña. que... Te extraña. Ay, de veras. Me Una socia me preguntó extraña. por ti. Eso yo creo que sí sale. Una socia me preguntó por ti y me dijo, ¿y van a seguir grabando? ¿A poco? Y le dije, ¿a poco sí nos ve? Ay, Me qué dice, padre, sí. saluditos. Ajá. Le dije, sí, de hecho mañana vamos a ¿Cuál grabar. socia fue? Celina. Ah, ya. Sí. Saludos, Celina. Que después llegó su pinche... Espero que te guste este capítulo, espero. Si sí lo ves, comenta. Ok, sí, pero a ver, ¿qué estamos hablando? de que en la oficina estábamos empezando a hablar de la religión porque pudiera ser una introducción a otro episodio. Yo soy ateo. No soy agnóstico, soy ateo, o sea, estoy hasta en contra. De manera, digamos, que a ti te digan que lleguen y es que te traemos como que te quieran adoctrinar, ¿no? Ujú. Pero ahí estoy como que en un conflicto porque también creo que es necesaria. Y ya en su momento, en un capítulo, voy a decir por qué creo que la religión es necesaria y más en estos tiempos. No, es que sí es Y más necesaria. aquí en México y en lugares que son como estos, ¿no? Mira, es necesaria, pero no abusar a tal grado. O sea, porque por ejemplo, yo también, a lo mejor y me odia mi padre, pero en sí yo no es que no crea, no, pero está chido creer, ¿no? O sea, Creer en algo, es que al final de creer en cuentas tienes algo. que O sea, creer en siempre he algo. dicho eso. O sea, yo no soy que crea, porque para eso, pues, tengo mi ¿cómo se llama? Mi criterio, ¿no? Ajá. Hacia la religión. Pero tampoco, por ejemplo, se me acerca gente de, no sé por qué tengo la suerte, pero tengo siempre la suerte de que luego voy caminando y me encuentro a testigos de Jehová y siempre me regalan esos libritos, no sé por qué, pero siempre me regalan esas cositas. Algo te ven. Algo me ven, yo creo, sí. Esta chica es muy Hasta vamos pecadora. a volverla, a fuerza que sí. Sí. Chingo a mi madre. Chingo de madre sí, no. Y ya, pero pues sí, o sea, yo prefiero, es que ya te lo he dicho, por ejemplo, en la película de Stigma, si no la han visto, véanla, a la chava que es poseída, la que recibe las, Sí. ¿cómo se llaman? Estas marcas divinas, pues estigmas. Estigma, Ajá. sí, ay, qué estúpida. La película lo dice. Ajá, la chava que recibe los estigma, perdón, no es, o sea, no es creyente, o sea, no cree en la religión, no cree en nada. Pero, ¿por qué recibe los estigma? Por culpa, bueno, sí, voy a decir por culpa de ¿cómo se llaman esos, para rezar? Un rosario. Un rosario. Entonces, a raíz de que recibe ese rosario por parte, no sé, no me acuerdo si es su mamá, creo que es su mamá, ¿no? Ella va a como a un viaje y su mamá le manda el rosario. Ay, su mamá le manda un rosario y ya a raíz de eso ella empieza a tener los estigmas, pero no es porque sea creyente o algo así. Ella no es creyente, pero lo recibe por el rosario. Bueno, a lo que quiero llegar es de que se desencadenan un buen de cosas y todo, y a raíz de eso, hay como un pergamino, un pedazo como de pergamino que dice que no viene supuestamente en la Biblia ni nada de eso, pero el pergamino dice: búscame debajo de una piedra y me encontrarás. O sea, que no es necesario que vayas a la iglesia. Si tienes demasiada fe, si crees en algo, a la vuelta de la esquina lo vas a encontrar. O sea, es casi, casi lo que te dice. Debajo de la piedra me vas a encontrar, en un libro me vas a encontrar. O sea, sí, precisamente creo que es bueno, pero no fanatizarse tanto. Sí, porque es que el hecho de fanatizarse, es que ¿cuál es el problema? Tú puedes ser creyente perfectamente sin necesidad de ir a la iglesia, como dices, ¿no? El problema es que a la iglesia la dirigen personas. Claro. Personas con ambiciones, personas corruptas, personas de todo tipo, ¿no? Y yo no digo que todas las personas que dirigen este tipo de instituciones son iguales, no. Claro.
pero la gran mayoría yo creo que sí, ¿no? Sí, mira, ahí viene un poquito ¿cómo se llama? Digamos de que tú eres una persona devota, vas a la iglesia, das esa cosa que Diezmo, cuando te piden dinero. Y puedes ser una mala persona. piso. O sea, puede ser de esas doñitas que agarran las pelotas y no se las dan a los niños solamente por jugar Y fíjate que es, en la calle. O sea, güey, ¿de qué sirve que seas una buena sí, una buena religión? persona, si Ajá, pagando ya sí. te ¿Crees que perdonaron, con ¿no? eso ya estás? No, claro que no. Fíjate que esa es una crítica que hace otra vez tu filósofo favorito, Nietzsche. Ah, En el o libro sea, Nietzsche yo creo que nos parecemos, pero no me cae bien. Tiene un libro que se llama, si no me recuerdo, el Anticristo, es donde lo dice, donde hace una comparación entre la religión católica y el Islam. En el catolicismo, como dices, das 10 pesos y ya estás perdonado. Y no hay como que un verdadero arrepentimiento o una sensación de culpa por lo que Claro. acabas de hacer. Entonces vas y lo vuelves a hacer, ¿no? Mira, es lo que digo un Y allá poco, sí. es un poco de hipocresía. Por ejemplo, si estás a punto de morirte, güey, eres una persona que robó, que mató a alguien y todo, y si estás en tu lecho de muerte y le pides perdón a Dios, ya estás perdonado. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los niños que nacen y mueren y no son bautizados? No entran al cielo. Cuando los Supuestamente. bebés son lo más puro que puede haber en el mundo, no tienen pecados, entonces Bueno, deberían de entrar al cielo. nacieron del pecado. Bueno, Por eso tienen que pero ser. supuestamente ya son puros. No, porque se supone, o sea, según sus ideas, ¿no? Nacen del pecado y nacen con el. Pero Tiene un nombre. a ver, pero también es un poco hipócrita porque entonces, ¿por qué dicen los niños o sea, no le eches la culpa de tus errores a un niño? Pero los Entonces, pecados ¿dónde está esa el pecado hipocresía? O original, sea, ya me eso, acordé. eso. Los O bebés, sea, los niños, nacen con el pecado original. ajá. Por eso tienen que ser confirmados después. Repito, yo no soy creyente, pero se supone que por eso tienen que ser confirmados. No, o sea, es una hipocresía. Pero bueno, Bueno, ya. ya Eso se vio. nos vamos a Ya se vio cómo va a estar extender. bueno el capítulo cuando hablemos de ese tema. Ajá. Pero regresando al que estábamos tocando, pues está interesante, ¿no? Cada cultura, cada civilización que ha existido, pues al final de cuentas ha vivido en su pequeño mundito y hasta su entendimiento en ese momento le da sentido a la vida, ¿no? Le da sentido a todo lo que tenían a su alrededor. Ujú. Y pues al final de cuentas es necesario, ¿no? Para que puedas vivir y dirigir tu vida a algún punto, a tener un objetivo, ¿no? Entonces, no tengo más que decir. Me gusta el tema, es algo interesante y también a ver si Igual. luego podemos hablar de lo de Quetzalcóatl. O sea, También, ¿qué o pasó sea, realmente, no? ¿por qué? Bueno, todo lo que no, bueno, después de que nos extendimos a lo de por qué Tezcatlipoca embriagó a Quetzalcóatl, también es muy interesante. Esperemos y sí lo podamos sacar. Te digo, porque, o sea, yo traigo una idea así como de que ya me la había leído, te digo, y también no, o sea, también porque hay otra historia, es que no me acuerdo cómo se llamaba esa princesa, pero creo que era como princesa, de que igual se le aparece la Virgen, o sea, como ya en ese tiempo donde los españoles como que ya no sabían cómo este, ¿cómo se Ya llama? estaba empezando el Ajá, ya estaba la adoctrinamiento, ¿no? doctrina, ajá, eso. Y, y pues que le dicen a ella, no, pues, te vas a morir, después vas a volver a renacer, pero ya con un hombre católico que sería María y serías la primera María, ¿no? De aquí, supuestamente. Eso también es muy interesante, déjenme estudiarme bien esa leyenda otra vez porque solamente ya tiene un buen de tiempo que la leí, pero también es muy buena también esa historia. Pues ya. Y ya no tengo nada que decir, ahora sí, terminamos con el tema de hoy. Síganos y si les gustó, dejen sus comentarios, Like like. y suscríbanse. Sí, y ya tenemos Facebook, también va a salir para que nos sigan en Facebook.
Sí, ya tenemos Facebook. Ajá, síganos. Bye. Y ya. Y ya.